31 grados, un décimo el registro de la temperatura en Patagones y en Viedma. No sé cómo estará en Buenos Aires, me parece que no hace tanta temperatura como acá en Buenos Aires, por lo que estaba viendo. Y allí está, creo que está todavía ahí, el intendente de Viedma, Marcos Castro, porque se reunió la Red Federal de Intendentes. Hubo muchos intendentes ayer en Buenos Aires. También una reunión de la Federación de Intendentes, que la integran otros. Pero más o menos todos piden lo mismo. Poder reunirse con alguien a nivel nacional, que se reactiven las obras. ¿Con quién hablamos? No hay interlocutor. Hay un problema en ese sentido y están preocupados a tal punto de que, convergieron en Buenos Aires para hablar de este tema. Intendente Castro, buen día. Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día para vos y un saludo muy grande a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, primero le pregunto, ignorancia absoluta mía, ¿la Red Federal de Intendentes existe hace mucho o es nueva? No, es nueva. Es una red que se constituye de hace muy pocos días. Comenzó como una red horizontal en busca de aunar esfuerzos y garantizar que la voz de los millones de argentinos a través de los intendentes pueda ser escuchada, y comenzamos las primeras reuniones en torno al esquema de subsidios nacionales, solicitando oportunamente, ya hará más o menos un mes, con el gobierno nacional que revise las asimetrías y el otorgamiento de subsidios que históricamente fueron totalmente inequitativos para con el interior del país. Uh-huh. Cuando comenzamos esas reuniones tuvimos la posibilidad, a través de algunos intendentes que se reunieron con el secretario de Transporte, donde nos planteó un panorama de mantenimiento de subsidios, obviamente con los números del año pasado, del presupuesto del 2023, pero después de la caída de la ley ómnibus y todo el proceso que se dio en el Congreso de la Nación, directamente el Gobierno Nacional no solamente que no nos hizo... no nos escuchó en relación a revisar las asimetrías, sino que directamente tomó una decisión totalmente inconsulta y en perjuicio de los intereses de millones de argentinos, eliminando el fondo de compensador del transporte, poniendo en riesgo la continuidad del transporte tal cual lo conocemos. Así que fue así el motivo y ahora estamos más unidos que nunca y seguramente desde esta unión surgirán un montón de acciones de acá en adelante. Parte de esas acciones son el documento que suscribimos en el día de ayer, con 5 puntos claros para avanzar en lo inmediato, así que contento con poder encontrarnos y poder tener criterios en común, más allá que venimos de fuerzas políticas distintas, de distinta extracción política, con distintos perfiles ideológicos, pero nos une la necesidad de poder garantizar de que los intereses del interior del país no se vean afectados como está haciendo hasta ahora. Ajá. ¿Y con qué acciones van a seguir? Porque yo pienso, si los intendentes de todo el país se unen, es una fuerza muy importante. Sí, de hecho, eso hablábamos ayer, tanto en la primera reunión con la Red Federal de Intendentes, donde hay más de 11 provincias representadas, y después en el plenario de la FAM, que también yo la primera vez que participo en un plenario de la FAM, donde había más de 500 intendentes, ahí sí estaban todas las provincias representadas, y nos parecía de que independientemente a la crisis que se está viviendo, al contexto tan traumático que estamos viviendo, nos permitió encontrarnos, empezar a compartir un montón de realidades que tiene cada ciudad de la República Argentina, y creo que esa unión va a ser la fuerza y seguramente desde ese espacio creemos nosotros, tenemos esa expectativa, algún interlocutor válido desde el Gobierno Nacional que nos permita transmitir nuestras preocupaciones y generar algún mecanismo de consenso y de diálogo en busca de no seguir perjudicando el normal funcionamiento y la vida de cada una de las ciudades, porque con estas decisiones realmente se está poniendo en riesgo la armonía y el funcionamiento que cada ciudad tiene, porque nos concentramos en el transporte en la primera reunión, pero después cuando tuvimos el plenario de la FAM, ya ahí hablamos de obra pública, hablamos de cuestiones que hacen al Fondo de Incentivo Docente también, y un montón de cuestiones que obviamente, en el caso de Viedma, no tenemos nosotros competencias en materia educativa, pero sí otras provincias, así que estamos generando un contexto que a nuestro modo de ver puede llegar a ser positivo de cara a lo que viene. Ajá. Intendente, ante este panorama mucha gente se pregunta, ¿se sabe a cuánto se va a ir el boleto de colectivos, por ejemplo, en Viedma sin este subsidio? Más allá de que la provincia mantiene su parte, pero va a elevarse sí o sí, ¿no? Bueno, sí, la realidad, ayer lo dijimos cuando después de la reunión de la Red Federal de Intendentes tuvimos contacto con la prensa, habían muchos medios nacionales y de otras provincias también.
y planteamos de que en algunos lugares están hablando de tarifas que van entre los 1.200 pesos y 2.200 pesos. Obviamente la ciudad de Viedma tiene una realidad totalmente distinta, porque también se da la tarifa en función a cuánta gente transporta el sistema. Nosotros hoy estamos con una tarifa de 300 pesos que se ha ido actualizando, ahora estamos evaluando una nueva actualización, pero difícilmente podamos llegar con una tarifa, aunque sea por el momento imposible decirlo por los números, a cubrir el faltante del recurso que nos corresponde, nos giren. Porque esto es muy importante, Gustavo, más allá del valor de la tarifa, la cual se va a seguir actualizando. Nosotros tenemos claro, y me parece que la comunidad lo tiene que saber, cada vecino que carga nafta diariamente en el interior del país, con el pago del combustible, está también pagando el impuesto al combustible que el gobierno nacional recauda y el cual no está girando, no lo está girando. Entonces, no es que se eliminó el impuesto, porque si se hubiera eliminado el impuesto y el gobierno nacional hubiera decidido eliminar el impuesto al combustible, y nosotros teníamos que ver de qué manera generamos un contexto impositivo para cubrir ese faltante. Ahora, el impuesto no se eliminó. Lo que se dejó de hacer es transferir los recursos a quienes se los deben transferir conforme la legislación que existe y la cual está vigente, que son las provincias y las empresas. Entonces, ese es el punto central. Bien, sin ese impuesto, o sea, es un impuesto que coparticipa directamente la nación a los municipios, esto del combustible que me dice. Totalmente, pero no a los municipios, directamente la nación se lo coparticipa a las provincias y en algunos casos a las empresas directamente. No ingresa el recurso al municipio, el subsidio nacional. Ha cambiado durante muchos años, ha tenido distintos comportamientos, pero no es un aporte que ingresa al municipio y el municipio después lo transfiere directamente, se transfiere en muchos casos a las empresas y en otros casos a las provincias. Por eso es donde estamos viendo que es una de las decisiones que fuimos evaluando, la presentación judicial, pero cuando evaluamos, si bien algunos municipios ya lo hicieron, algunas provincias también, estamos viendo de que pueden llegar a observar la legitimación que tenga o no el municipio. Ahí son cuestiones un poco más técnicas. Yo estuve hablando hoy con el fiscal adjunto de la provincia de Río Negro y seguramente la semana que viene nos vamos a reunir y vamos a tratar de ir intercambiando realidades que yo me llevo ahora de todas las reuniones que tuve con muchísimos intendentes, desde antes de ayer y hoy continué también. Así que me parece que el contexto va a ser buscar un interlocutor válido a través del gobierno nacional, con gestiones que estamos haciendo cada uno de los intendentes, evaluar una presentación judicial, porque estamos a pocos días del comienzo de clases, y el no transporte público va a poner en riesgo realmente el comienzo de clases, así que es una posibilidad cierta de que tomemos alguna decisión de una presentación judicial y que nos pongamos muy firmes en ese sentido. Bien. O sea que han quedado en reunirse otra vez o ya lo hacen más online a lo que viene. Sí, la idea es poder tener ya un contacto más virtual, porque se nos dificulta mucho realmente encontrarnos como fue en el día de ayer y estos 3 días, porque realmente cada uno tiene sus preocupaciones, sus realidades en cada ciudad. Hay intendentes que no pudieron venir porque en algunos casos están comenzando las sesiones ordinarias en los consejos deliberantes, hay distintas problemáticas en cada una de las ciudades. Entonces esta reunión necesariamente teníamos que vernos, teníamos que encontrarnos, por eso yo celebro, y lo dije ayer en la FAM, lo planteé también en la reunión de la Red Federal de Intendentes. Me parece que hay que destacar el encuentro, hay que destacar que tenemos puntos de encuentro, y ahora de acá en adelante seguiremos haciendo las gestiones que estamos comenzando ya y que ya la estamos haciendo, y veremos el resultado de las mismas. Ojalá que en la semana próxima podamos ya tener la certeza de reunirnos o con el presidente de la Nación o con algún ministro que realmente genere ese canal de diálogo que es más que necesario en este momento. Bien, bueno, ¿y cómo están ante toda esta situación, intendente, los números de la Municipalidad de Viedma hoy por hoy? Los números hoy están en un contexto de equilibrio. El municipio de Viedma no tiene deudas con proveedores, se vienen abonando los contratos, las certificaciones de obras, la cuestión salarial logramos también tener acuerdos y poder seguir encontrándonos. Entonces, en líneas generales, el municipio de Viedma no está en una situación crítica hoy. El punto es cómo continuamos de acá en adelante, porque la realidad de hoy puede variar sustancialmente el mes que viene, si es que nosotros tenemos que ver algunas alternativas para financiar distintas cuestiones que hacen a obligaciones que no son nuestras. Entonces me parece que la realidad compleja nos obliga a nosotros a tener un contexto de previsiones presupuestarias, de tratar de tener la mayor austeridad posible,
y ver de qué manera el recurso presupuestario, el cual existe y está, pero la demanda es tan grande y las preocupaciones son tan grandes que no sabemos cómo podemos llegar a estar de acá a 1 o 2 meses. Estos día a día, en la actualidad, frente a tu pregunta, el municipio de Viedma está estable, no tiene grandes complicaciones económicas que afrontar, pero tenemos un montón de obras que están con la necesidad de que el gobierno nacional evalúe cómo vamos a continuar. En su momento, por ejemplo, con la terminal, el gobierno nos planteaba de que todas las obras que tenían un grado de avance importante iban a seguir existiendo. Arrancaron diciendo eso. Sí. Posteriormente dijeron, no, las obras que tengan más del 50%. Nos calzaban las dos a nosotros, nos calzaba la primera opción y la segunda opción. Ahora ayer tomamos conocimiento de que solamente van a acompañar las obras que tengan más de un 80% de avance. Entonces nos parece que hay un nivel de improvisación y de falta de comunicación clara del contexto que se está viviendo que nos preocupa mucho. Porque de verdad, vemos de que nos dijeron una cosa, después nos dijeron otra, pero además interactuar. Algo de sentido común, digamos, ¿y qué pasa con lo que ya está? Por ejemplo, no sé, en la terminal de Viedma, bueno, le preguntaría a la Nación, ¿no? ¿Y eso que queda así? ¿Se va a deteriorar? ¿Quién lo termina? Claro. ¿No? Es como que es raro, ¿no? Y aparte, Gustavo, sí. y lo más, yo tuve la posibilidad de reunirme fines del año pasado con el ministro del Interior, con Guillermo Franco, donde pude generar algunas cuestiones positivas. Más que nada buscábamos un acercamiento ante el BID y lo logramos. Ahora, de un tiempo a esta parte no hemos tenido más comunicación. Yo creo que el fracaso de la ley de ómnibus es todo una consecuencia y no es responsabilidad nuestra. Creo que ahí funcionó el equilibrio republicano de que el Congreso de la Nación le puso un freno al avance del Poder Ejecutivo y me parece que en ese sentido creemos nosotros que podemos llegar a evaluar que ese interlocutor exista. Ahora, el punto es que en algunos casos, yo se lo transmití en su momento al ministro, la realidad era que habían obras, como en el caso del ensanche de la avenida Perón, como en el caso de la continuidad del asfalto del Boulevard Ituzaingó, el asfalto de la calle Winter, el asfalto de la calle Cheroni, que son obras que no solamente están licitadas, sino que están adjudicadas y en muchos casos estas 3 obras están con el anticipo del gobierno nacional transferido. Sí. Ahora, esas obras necesariamente necesitan poder revisarse esos contratos y ver cómo se pueden resolver de acá en adelante, aunque sea un proceso más largo que nosotros consideramos que tiene que existir, pero tener algún grado de certeza que hoy no estamos teniendo para nada. Sí, sí. No, y además se van a venir, supongo, intendente, que algunos de juicios contra el Estado por parte de las empresas, pero cualquier cantidad, supongo, ¿no? Bueno, ahí también empieza otro proceso. Por ende, el caos que a veces se puede llegar a percibir nos preocupa mucho, porque realmente me parece de que acá lo que no se está tomando conciencia es que estas decisiones no es contra un gobernador, contra un intendente, es contra la comunidad en general, contra millones de argentinos que se van a ver afectados por estas decisiones. Y me parece a mí que todavía quizás no son conscientes del riesgo de muchas decisiones, y creo yo se da por una poca sensibilidad social, por no tener un contacto permanente con la comunidad, por no conocer lo que pasa realmente en el interior del país, y porque realmente Argentina también tiene que empezar a revisar su comportamiento federal. Estar ahora, en esta época de la historia argentina, volviendo sobre los criterios del Pacto de San José de Flores, unitarios y federales, es realmente paradójico. Sí. Entonces me parece de que estamos en un contexto muy bisagra, y Dios quiera que la solución o la alternativa de solución llegue lo más rápido posible, porque si no, lo que puede llegar a suceder nos preocupa mucho. Ajá. Intendente, ya lo dijo, una cortita, no tiene nada que ver con esto, pero le quiero preguntar cuál es la información que hay. La verdad que hace rato que lo veníamos mirando más que nada en el boletín oficial, ese robo hormiga que se ha denunciado aparentemente, y lo trata el Tribunal de Cuentas de Viedma, de combustible en el municipio, a través de órdenes, no sé cómo sería. ¿Usted está al tanto de eso? Sí, bueno, yo fui jefe de gabinete de Pedro Pesati y todo comenzó en esa etapa, el año pasado, básicamente, y parte del anterior, no recuerdo bien la fecha, que comenzó básicamente, te hago una aprieta síntesis, a través de tomamos conocimiento por una información que nos da un proveedor de combustible de la municipalidad, el cual ellos, a través de una investigación, detectaron algunas irregularidades, nos transmiten esa preocupación y automáticamente nosotros comenzamos con una investigación sumaria que terminó en la sustanciación de un sumario con imputados al respecto y con un grado de avance importante
que nos permita a nosotros, en ese marco de esa investigación, y soy muy cuidadoso para no poner en riesgo la investigación sumarial, porque hay imputados, porque todavía no se ha llegado a la resolución final, pero estamos muy próximos a poder hacerlo, y tenemos un edificio probatorio lo suficientemente sólido para ir a una medida drástica, pero todo eso se tendrá que dar en el marco de la investigación sumarial, que están ahora interviniendo organismos de control, y después de esa investigación surgirán algunas otras cuestiones que valoremos a futuro, pero en principio, en función a lo que nosotros tomamos conocimiento y a la investigación que se llevó adelante por parte de Viedma, hemos avanzado y mucho, y seguramente en poco tiempo tendremos algunas resoluciones al respecto. O sea, en síntesis, sin dar nombre ni nada, eran empleados municipales que cargaban combustible en alguna estación de servicio para sus vehículos particulares o algo así. No, sí, después hay todo un comportamiento, digamos, una situación fáctica que está dentro del expediente. No podría ser tan preciso en esta pequeña charla, pero sí hay empleados municipales, trabajadores municipales que están siendo investigados, que están imputados y que son parte de la investigación de este proceso. ¿Cuántos imputados hay o involucrados en esto? Mira, comenzaron, creo que teníamos 2 imputados, y después la verdad que ahora no tengo precisiones en este momento, pero leí algunas notas que hablaban de muchas personas, pero ahora en principio son menos, creo que 2 o 3 personas, no recuerdo acá puntualmente, pero comenzaron con dos trabajadores que fueron quienes se indagaron y a quienes obviamente se le garantizó el derecho de defensa en juicio y todo el proceso sumarial con todo lo que ello implica. Bien, varios millones, ¿no? Habrían perjudicado al municipio en varios millones, tengo entendido. Sí, hay, bueno, toda la investigación sumarial tiene un perjuicio fiscal, tiene la información bien detallada, y seguramente cuando termine el proceso haremos la comunicación respectiva y podremos informar con mucha más precisión. Bien, intendente, gracias por atendernos, muy amable. Por favor, Gustavo, un placer y buen fin de semana. Igualmente para usted, hasta luego. El intendente Marcos Castro en Buenos Aires, recién hablando de ese robo hormiga de combustible en la Municipalidad de Viedma. Acaba de ver algunos nombres y algunas sorpresas, porque varios millones en combustibles iban y sacaban nafta en Pozo Ardisi o algo por el estilo, ya veremos bien. Y antes, hablándonos de la unión de muchos intendentes en 2 federaciones. Por un lado, los que están en Unidos por la Patria y partidos similares, y por el otro los contrarios, pero están todos con la misma. No encuentran con quién hablar. En Nación directamente hay una total incertidumbre.